Muy bien, jóvenes, vamos a ver este tema de densidad de flujo magnético. Hace tiempo Michael Faraday estudió lo que es el campo magnético y lo hizo a partir de imanes principalmente. Entonces, al inicio, él imaginó, ¿vale? O se dio cuenta que de un imán podía traer materiales ferromagnéticos y había algo invisible que hacía que los atrajera o que entre imanes interactuaran, ¿sale? A eso le llamó líneas de fuerza de campo magnético. Esas líneas se las imaginó saliendo del polo norte y llegando hacia el polo sur. A cada línea de fuerza, ¿vale?, equivale a un Weber, perdón, a un Maxwell. Entonces, ¿qué es la densidad de flujo magnético? Vamos a imaginar que este imán lo acercamos a una placa de acero o de aluminio o de plástico, ¿vale? Y cada línea que atraviesa esa placa, ¿sale?, vamos a darle la unidad fundamental del campo magnético, que es el Maxwell. Muy bien, sin embargo, como se pueden dar cuenta, de un imán salen muchísimas líneas de fuerza. Entonces el Maxwell es la unidad para el campo magnético en el sistema CGS, pero en el sistema métrico o en el sistema internacional, perdón, se le da el nombre de Weber. Y la relación entre los Maxwell y el Weber es la siguiente: un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Entonces Weber y Maxwell representan el mismo fenómeno, que son el Maxwell, una línea de campo o de fuerza de campo magnético, ¿sale? Y el Weber engloba a toda esta cantidad de Maxwell. Entonces los dos me dicen la cantidad de campo magnético. Sin embargo, el Maxwell es muchísimo más pequeño que el Weber y vamos a estar trabajando nosotros con el Weber. Por otro lado, nosotros ya sabemos que el Maxwell es una línea de fuerza y que el Weber es 1 por 10 a la 8 Maxwell. Entonces, la densidad de flujo magnético, ¿cómo la vamos a calcular? Recuerden que hablamos de densidad. Entonces, densidad nos quiere decir cuántas líneas por unidad de área están atravesando un cierto material. Para eso vamos a utilizar la siguiente expresión: densidad de flujo magnético es igual a el flujo magnético que está atravesando dividido entre el área que está atravesando. Entonces, B es la densidad de flujo magnético, ¿sale? ¿Cómo la vamos a medir? En Webers por metro cuadrado, ¿sale? Ya sabemos que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Bien, phi es el flujo magnético eso lo vamos a medir en Webers, ¿sale? O también lo podríamos medir en Maxwell, pero para que esté en las unidades correctas tendría que ser Weber. Y A es el área que está atravesando este flujo magnético, que es en metros cuadrados. Ahora, de esto obtenemos una unidad nueva. Un Weber por metro cuadrado es igual a un Tesla, ¿vale? Se le da este nombre honrando a un investigador que aportó muchos datos a la transmisión de energía eléctrica a través de corriente alterna. De hecho, gracias a él es porque tenemos el tipo de transmisión de energía que tenemos ahora. Entonces, recapitulando, la densidad de flujo magnético viene de, el campo magnético lo pueden generar ya sea los imanes o cargas eléctricas en movimiento, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver también eso. Lo medimos en Maxwell, que un Maxwell representa una sola línea de fuerza. Aquí, por ejemplo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maxwell aquí en este imán, ¿vale? Pero también lo podemos medir en Webers, que es la unidad más correcta, y esto equivale a 1 por 10 a la 8 Maxwell. La densidad de flujo es igual
al flujo entre el área. Si yo divido eso me da Webers por metro cuadrado o un Tesla, ¿vale? El flujo lo voy a medir en Webers y el área en metros cuadrados. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente. En una placa circular de 4 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 3 teslas. Calcula el flujo magnético a través de la placa en Webers y en Maxwells. Muy bien, vamos a ver lo que nos están pidiendo entonces y los datos que nos dan. Dicen que la densidad de flujo magnético, o sea B, es de 3 teslas, ¿sale? Y recuerden que eso también son 3 Webers por metro cuadrado, ¿okay? Seguro que acabamos de ver hace un rato. Nos dan un dato que dice que el radio de la placa circular es de 4 centímetros. ¿Cómo es esto? Tenemos una placa circular que tiene de radio 4 centímetros. Por lo tanto necesitamos calcular el área, ¿no? El área no la sabemos, pero la podemos sacar de ahí. Y nos están pidiendo calcular el flujo magnético. Muy bien. ¿Qué ecuación vamos a usar? La que acabamos de ver hace un rato. La densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético dividido entre el área que atraviesa. Sin embargo, nos están pidiendo calcular el flujo magnético, por lo tanto vamos a despejarlo. El flujo es igual a la densidad por el área. Muy bien. Sin embargo, no conocemos el área, vamos a calcularla. Yo sé que el área la puedo calcular en función del radio como pi por radio al cuadrado, entonces vamos a calcular esa área. Pi por radio que vale 4. Otra cosa, se nos estaba pasando, ¿no? Si se fijan, eso está en metros cuadrados, ¿sale? Entonces necesitamos obtener el área en metros cuadrados. Primero vamos a pasar los 4 centímetros a metros. 4 centímetros, haciendo de multiplicación y división, un metro que equivale a 100 centímetros. Eliminamos centímetros y me queda 100 entre, 4 entre 100, perdón. Vamos a hacerlo. Dividimos 4 entre 100 y da 0.04. Esto es igual a 0.04 metros. Entonces ahora sí, pi por radio que son 0.04 metros al cuadrado. Vamos a hacer esa operación directa en la calculadora. Recuerden que pi lo pueden poner como 3.1416 o shift y la tecla de donde venga pi. Entonces ponemos pi por 0.04 al cuadrado y eso da 0.0050. 0.0050 metros cuadrados. Muy bien, si se fijan, yo ya conozco a B, que son 3 Weber por metro cuadrado o 3 teslas, y ya conozco el área. Vamos a poder calcular el flujo. El flujo es igual a B, que son 3 Webers por metro cuadrado, que multiplica a el área, que son 0.0050 metros cuadrados. Si se fijan, tengo metros cuadrados multiplicando y dividiendo, se cancelan y lo único que tengo que hacer es la multiplicación. Entonces tenemos 3 por 0.0050 y eso da 0.015. El flujo es igual a 0.015 Webers. Pero nos pide también convertirlo a Maxwells. Nosotros sabemos que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. ¿Sale? Entonces con eso vamos a hacer la conversión. El flujo es igual a 0.015 Webers, signo de multiplicación, signo de división. El Weber va abajo, un Weber que equivale a 1 por 10 a la 8 Maxwell, y cerramos. Si se fijan, Weber multiplicando, Weber dividiendo, se cancelan y vamos a hacer la multiplicación por 1 por 10
a la 8 y eso da 1.500.000. El flujo es igual a 1.500.000 Maxwells. ¿Sale? Entonces, por esta placa circular están atravesando 1.500.000 líneas de fuerza o 1.500.000 Maxwell o 0.015 Webers. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el segundo ejemplo y dice lo siguiente: una espira de 1 centímetro de ancho por 20 de largo forma un ángulo de 30 grados respecto al flujo magnético y me pide determinar el flujo magnético debido a un campo cuya densidad es de 0.4 teslas. Muy bien, si se fijan, nos dicen que es una espira, las espiras son redondas y nos dicen que esa espira tiene 1 centímetro de ancho. ¿Vale? Entonces de aquí a acá tiene 1 centímetro y toda su circunferencia mide 20 centímetros de largo. Esta espira tiene un ángulo de 30 grados con respecto al flujo. Entonces, y me están diciendo que la densidad de flujo magnético es de 0.4 teslas. ¿Qué nos están pidiendo calcular entonces? Nos están pidiendo calcular el flujo magnético, igual que en el ejemplo anterior. Sin embargo, si se fijan, vamos a usar la misma fórmula. Dice que la densidad de flujo magnético es igual al flujo entre el área. Yo conozco la densidad y puedo conocer el área de esto. Por lo tanto, lo que me hace falta es el flujo magnético. Entonces despejamos, el flujo magnético es igual a la densidad por el área. Muy bien. ¿Cómo calculamos el área en este caso? Si se dan cuenta, esta espira yo la puedo desdoblar y me quedaría esto: 1 centímetro de ancho por 20 centímetros de largo. Y yo puedo calcular su área como un rectángulo, ¿no? Eso simplemente está doblado. Entonces el área sería igual a 1 centímetro por los 20 centímetros de ancho. Aquí es igual el área, 1 por 20 me va a dar 20, pero centímetros cuadrados. Muy bien, ahora recuerden que esto lo necesitamos en metros. Entonces yo sé que 1 metro equivale a 100 centímetros, entonces 1 metro cuadrado equivale a 100 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto me da 100 por 100? Vamos a hacerlo, creo que da 100.000 o 10.000, perdón. Vamos a hacerlo: 100 al cuadrado da 10.000. Entonces 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Muy bien, vamos a hacer esa conversión. Los centímetros van abajo, 10.000 centímetros cuadrados que equivalen a 1 metro cuadrado. Esto es igual, vamos a hacer la cuenta: 20 por 1 entre 10.000, 0.02. Entonces esto es igual a 0.002 metros cuadrados. Ya tengo el área, puedo calcular entonces el flujo magnético. Otra cosa, si se dan cuenta, dice que la espira forma un ángulo de 30 grados respecto al flujo magnético. Quiere decir que el flujo magnético está incidiendo con un ángulo de 30 grados a la espira. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a hacerlo agregando el coseno, ¿sale? Flujo magnético es igual a B por A coseno del ángulo, ¿sale? Vamos a ponerle teta. Y ya conozco el ángulo, entonces vamos a hacerlo. La densidad de flujo es igual a B, que vale 0.4 teslas. Nos recuerden que un tesla es igual a 1 Weber por metro cuadrado, por el área, que son 0.002 metros cuadrados, y por el coseno de 30. Esto no tiene unidad, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Si se dan cuenta,
Tengo metros cuadrados multiplicando y dividiendo, se cancelan y me van a quedar solamente Webers, que es la unidad del flujo magnético. Vamos a hacerlo entonces. 0.4 por 0.002 por el coseno de 30. Chequen que esté en DEX o calculadora, porque si no, no les va a salir. Y eso nos da 0.00069. El flujo es igual a 0.00069 Webers. ¿Vale? Si lo quisiéramos expresar en notación científica, recordamos el punto 1, 2, 3, 4. Entonces sería, el flujo es igual a 6.9 por 10 a la menos 4 Webers. ¿Vale? Muy bien. Entonces así es como resolvemos un problema en el que la densidad de flujo magnético y el flujo magnético no inciden perpendicular, sino que forman un cierto ángulo. Agregamos el coseno del ángulo al final.